Vamos a tratar de hablar un poco de ese diseño, que yo no les voy a decir cuál va a ser el diseño. Y de hecho, la idea de lo que les terminé diciendo antes y que lo que voy a terminar ahora, es que es muy importante que continuemos aprendiendo, investigando y generando cosas nuevas. Y en la medida que aparecen nuevas cadenas de valor, nuevos negocios y todo, veamos cómo las vamos metiendo. Yo soy un convencido de que sobre todo en agricultura no hay que saber hacer un buen cultivo, sino que hay que saber ser buen agricultor. Y después los cultivos van pasando, digamos, se van armando, pero la cultura de la agricultura tiene un montón de cosas en común. Y una componente que a mí me gusta reforzar es esta idea de tener un agro más adaptativo. Un agro que se adapte más a la variabilidad de la oferta de recursos, a la variabilidad en el espacio, de la que estamos muy acostumbrados a hablar de mano de la agricultura de precisión, pero también a la variabilidad en el tiempo, ¿sí? O sea, tratar de que lo que hacemos en agricultura reconozca las diferencias ambientales que tenemos para sacar de ellos el máximo provecho y que sigan produciéndolo en el tiempo. Entonces, vamos a hablar de esa agricultura más adaptativa en el Chaco. El enfoque de agroadaptativo tiene 4 pilares. El primero, el objetivo general del componente agua de agroadaptativo, porque podríamos hablar de la componente nutrición o de la componente protección, pero del componente agua, es planear la transpiración de acuerdo a la oferta de agua, ¿sí? O sea, básicamente nuestro plan de transpiración, que es el objetivo central, tiene que estar acorde a la oferta de agua y manejar a la vez el riesgo de sequías, pero también de excesos, de perder el agua en profundidad. Y los 4 pilares son, por un lado, conocer la variabilidad esperable de las lluvias. Quizás no la pueda manejar, pero eso no quiere decir que no la tenga que conocer, que no sepa dónde estoy produciendo y por qué es distinto esto de aquello como ambiente. La segunda cosa son 2 componentes más, que es monitorear la recarga del perfil, y si tenemos napa cerca, ahora vamos a llegar a qué es napa, que es la freática, los poros del suelo llenos de agua, saber dónde está. Que es básicamente monitorear almacenes. Si yo tengo que acoplar una demanda, tengo que tener por lo pronto una expectativa de cuál es el flujo, que serían las lluvias, cuánto me va a llover, pero también cuál es el estado de almacenes, cuánto tengo en ese almacén que es el suelo y eventualmente la napa para ofrecerme al cultivo. Y el cuarto componente de esta estrategia adaptativa es tener una flexibilidad programada. ¿Qué quiere decir una flexibilidad programada? Distintas variaciones de nuestro sistema de producción en función de esa variabilidad de la oferta. Saber que cuando pasa tal cosa voy a ir para aquel lado y no para aquel. Obviamente, este es el componente que va a ir creciendo en el tiempo, que se va a ir mejorando, que se va a ir ajustando, que cada uno conociendo su campo va a irlo mejorando. Pero esa flexibilidad programada es clave. Y para tener esa flexibilidad programada es clave tener claro cuáles son las decisiones críticas, cuáles son los momentos donde yo puedo tomar decisiones que tengan fuerte impacto en el manejo del riesgo de sequía y de exceso, y tener un monitoreo continuo de estos almacenes, cómo están el suelo y cómo está la napa. Bien, empecemos por conocer la variabilidad esperable. Esto es un registro de lluvias de acá de Loma Plata, ¿sí? Desde el año 71 hasta acá. Me lo facilitaron en algún momento Wilbert Harder y Robert Neufeld, que está por acá, de la serie que está en Loma Plata. Se compone de 2 o 3 series mezcladas, pero de los alrededores de Loma Plata. Y lo que tenemos acá es cuánto se acumula de lluvia día por día, desde el 1 de junio hasta el 1 de junio, o sea, todo un año, en promedio en Loma Plata, que es esta línea negra. 1 de cada 5 años va por acá abajo, 1 de cada 5 años va por allá arriba, esta curvita negra finita. Y en promedio llueven en Loma Plata 900 milímetros, ¿sí? 1 de cada 5 años más de 1100
Uno cada 5 años menos de 700. Esa es la variabilidad esperable de las lluvias. Pero esa variabilidad esperable esconde una variabilidad aún mayor, que es la variabilidad interanual. Cada una de estas curvas son los últimos 6 años. Tenemos la campaña 2018-2019, que acumuló en el año 1.412 milímetros, ¿sí? En este registro, que es de Isla Poí, ¿sí? Y la campaña que acaba de pasar, que acumuló en el año 500 milímetros, ¿sí? O sea, toda esa variabilidad en nada más que 6 años. Bien, y después tenemos distintas campañas. Y la otra cosa es que no es importante solo la foto final, a cuánto llegamos, sino estos pedacitos. ¿Sí? Estos 20, 15, 30 días sin lluvia que me rompen cualquier estrategia. Eso es muy difícil que lo, digamos, que le pueda pegar exactamente a eso, pero tengo que saber que eso es parte de la realidad que manejo, ¿sí? Entonces, primera cosa, esa es la variabilidad esperable. Entonces viene la segunda pregunta. Che, pero veamos el pronóstico. Tratemos de ver cuánto me va a llover, ¿sí? Bueno, uno de los principales pronósticos que tenemos en la región, o que tiene efectos en la gran región, es el niño y la niña, ¿sí? La temperatura del Pacífico. Bueno, entonces, esto que les muestro acá es la lluvia promedio, ahora mes por mes. Es la misma figura que aquella, pero dibujada distinta. Fíjense que desde noviembre hasta marzo tenemos más o menos 120 milímetros promedio por año, pero también menos de 60 o más de 180. Y en rojo está el promedio de las niñas, de todas las niñas que ocurrieron desde 1971 hasta hoy. Y en azul, el promedio de las niñas. En rojo, los niños, que es el Pacífico caliente, por eso rojo. Y en azul, las niñas, que es el Pacífico frío, por eso azul. ¿Qué ven de eso? O sea, más o menos hubo unos 10, en estos 50 y pico de años, hubo unas 15 niñas y 15 niños, o algo así. ¿Sí? ¿Qué ven de eso? ¿Hay algún efecto de la niña o el niño? Claro, no hay ningún efecto, ¿sí? O sea, el Pacífico se calienta, el Pacífico se enfría. Eso en el este de Argentina, en Uruguay, en el sur de Brasil, en el extremo sur de Brasil, tiene una importancia bastante grande. O sea, generalmente en las niñas llueve menos en noviembre, diciembre, y en los niños llueve más en noviembre, diciembre, ¿sí? Y es claro, es un dado cargado. Bueno, ese dado cargado para acá no existe, ¿sí? Era esperable, esto lo vi ahora mirando los datos de acá, pero en general en el oeste de Argentina tampoco tenemos una gran señal del efecto de la niña, ¿sí? O el niño. Entonces, y no se da en ningún trimestre. Acá lo que está es el trimestre octubre, noviembre, diciembre, enero, los promedios de 50 años, de 50 y pico de años. Y en general el efecto de las niñas y niños es menor a la variabilidad que tiene el promedio de 10 años. No a la variabilidad interanual, sino de 10 años completos. O sea, realmente el niño o la niña no me dice nada. O sea, que a mí me digan el pronóstico es este o aquel, no me cambia nada. Entonces, la mala noticia de esto es, no tengo nada que hacer excepto conocer que estas son las lluvias de Loma Plata, que si estoy en Mariscal Estigarribia tengo que conocer las lluvias de Mariscal, que si estoy más al oeste tengo que conocerlas, que si estoy un poco más al norte o más al sur tengo que conocer esa variabilidad, ¿sí? El Chaco tiene esa variabilidad y hay que conocerlo. Ahora, el otro componente muy importante de conocer la variabilidad esperable de las lluvias es algo que no es lluvia. ¿Qué es esto? Esto es la demanda el agua que consumiría un cultivo de alfalfa o una pastura si no tuviera aguas limitantes, digamos, que es muy alta, ¿sí? Fíjense que tiene una marcha donde ya a partir de octubre, o sea, un mes antes de que empiece a llover bien, que es en noviembre, ya tiene una demanda que está casi en los 200 milímetros por mes, ¿sí? Octubre, noviembre, diciembre, enero están en 200 milímetros. Recién en febrero empieza a bajar, marzo ya baja, abril ya baja. Y esto genera que en general la demanda de un cultivo de cobertura completa sea mucho mayor en términos generales que la oferta de lluvias, aún en los meses de más lluvias, ¿sí? Y entonces es clave tener muy claro eso en la cabeza. Siempre voy a estar dependiendo del almacenaje de agua en el suelo.
O sea, siempre voy a estar dependiendo de que a este bache se le sume lo que me puede ofrecer el agua en el suelo. ¿Sí? Entonces, pero eso es una diferencia muy importante. Yo les voy a mostrar ahora algunos razonamientos para el sudeste de Santiago del Estero, para la zona de Gancedo, para lo que ustedes conozcan, digamos. Esa zona tiene más o menos los 800, 900 milímetros que tiene acá. Y si se van a Quimilí o más al oeste, ahí ya bajan a 700, 700 y pico. Pero tienen una demanda de por lo menos 200 a 300 milímetros menos que la demanda que tienen ustedes. O sea, nosotros no tenemos tanto componente de evapotranspiración en primavera, principalmente. Ustedes tienen una evapotranspiración primaveral muy alta, como consecuencia que tienen mucho viento norte, como el de hoy, ¿sí? Y seco. O sea, están recibiendo todo el tiempo una masa de aire seco con bastante intensidad de viento. Y esa es una componente muy importante de la planificación de cultivos. Es muy difícil en esta época lograr que un cultivo transpire bien en un periodo crítico. Es razonable planteárselo en algún lugar de acá, con agua en el suelo, pero es muy difícil planteárselo para acá. Nosotros a veces hacemos algún cultivo de primavera, con el trigo a veces nos va bien, bueno, perfecto. Acá es más difícil, ¿sí? O sea, mucho más difícil. Bien. La otra cosa es, bueno, la demanda de estos trimestres son muy altas, a pesar de que son los meses de más lluvia, hay por lo menos un bache de 150 o 200 milímetros de agua que hay que cubrir. O sea, te diría, lo resumo en esto, ustedes tienen la sequía garantizada en algún momento del ciclo casi siempre, ¿sí? O sea, es muy difícil no pegarle a eso. Bien, entonces, lamentablemente no tenemos conexión con el niño y la niña. Para este año que aparentemente va a ser niña, quizás no es tan lamentable, pero bueno. Uno se puede preguntar, bueno, esto resume lo mismo, ¿no? Esto es el promedio en el tiempo de la lluvia de Loma Plata y este es el promedio en las niñas, que es la curva azul, y el promedio en los niños. Es realmente muy parecido al promedio general, no cambia nada. También es interesante preguntarse si ha cambiado la lluvia en el tiempo. Haciendo el promedio cada 10 años o tomando de cada 10 años, los 70, los 80, los 90, etcétera, solo vemos que la década, los primeros 10 años del 2000 fueron más secos, pero después fueron, en general, son variabilidades conocidas. Incluso la última década anterior, más allá de estos últimos 3 años complicados, o 2, 3 años, en general ha sido promedio. No hay mayor diferencia en el tiempo de las lluvias desde el 70 para acá. Pero uno se puede preguntar si además del niño yo puedo empezar a ver pronósticos regionales. El IRI, que es un instituto internacional, genera una integración de modelos y genera unos pronósticos que se llaman pronósticos por trimestre, que me permite decir, bueno, ¿qué puedo esperar que llueva, por ejemplo, en el trimestre de noviembre, diciembre, enero, a partir de septiembre? Yo me paro en septiembre, a mediados de septiembre, y puedo decir, che, ¿cuál es la expectativa de lluvias? Este es el pronóstico de los últimos años. En septiembre del 20, del 21, del 22, del 23. Casi siempre el círculo rojo es más o menos la zona de la que estamos hablando. Casi siempre en esta zona no hay pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que casi siempre este instituto no los carga el dado. En cambio, sí nos carga el dado en el este de Argentina, en Uruguay, sur de Brasil. ¿Sí? O sea, ahí tenemos algún tipo de pronóstico que puede generar algún valor. El pronóstico de la niña, el tema del niño y la niña está muy fuertemente involucrado con este modelo, pero acá se integran mucho más otras cosas. Les diría, en el estado actual del estado del arte, el conocimiento de cómo circula la atmósfera, no hay mucho que pronosticar para el Chaco. No es eso. Prepárense para otra cosa, no para leer el pronóstico. Y si nos paramos puntualmente para este año, no es la excepción. En agosto no hay pronóstico, ¿sí? En general no tenemos, la expectativa es que llueva mucho, poco o nada, digamos. Básicamente eso es lo que dicen. Entonces, el segundo pilar, el segundo y tercer pilar del agroadaptativo, el primero es conocer la variabilidad y eventualmente su pronóstico. El segundo es monitorear el estado de almacenes.
Una de las cosas que yo insisto mucho es en que aprenda cada agricultor a monitorear la recarga de agua de los perfiles, que tome decisiones de qué cultivo hacer, de qué fecha de siembra hacer, de si va a fertilizar o no, si va a subir o bajar la densidad, o va a hacer alguna otra práctica de manejo en función del estado de los almacenes. Y eso es mucho más importante para ustedes que en otras zonas, ¿sí? Conocer el estado del almacén del agua en el suelo es clave. Y como los cultivos en general llegan hasta 2 metros, lo que tenemos que hacer es tener algún tipo de equipo que nos permita saber cuál es el contenido de humedad que tiene el suelo hasta 2 metros. Básicamente eso es un barreno que en vez de empuje tiene que ser de torsión, porque con los de empuje cuando esté seco no van a pasar, ¿sí? Entonces, y lo que tengo que poder describir es cuánta agua tiene el suelo en cada uno de los 20 centímetros desde la superficie hasta los 2 metros de profundidad. Y en cada capa de 20 centímetros se puede hacer al tacto humedad. Es relativamente fácil darse cuenta cuando el suelo está a capacidad de campo y relativamente es fácil darse cuando está en punto de marchitez. Créanme, no da para que lo discutamos mucho ahora. Y después uno puede generar dos clases más, que es un moderadamente seco y un moderadamente húmedo, ¿sí? Y con eso genera un suficiente detalle de cuál es el nivel de humedad. Hay gente que maneja riego con esto, ¿sí? Imagínense si no podemos manejar la decisión de siembra un poquito más tarde, un poquito más temprano, este año vamos a animarnos a hacer este cultivo, este año no. Necesito tantos milímetros de agua para que se recargue, etc. Entonces, esto es una tecnología muy simple que uno se va del lote con la idea de cómo está de agua. Y después lo que pinta es, recorre todos los lotes en una ventana de decisión, ordena el contenido de humedad de agua y se fija cómo está el primer metro, cómo está el segundo metro. Si hay una cosa que se llama sándwich seco, que es que las raíces crecen en profundidad en función de la temperatura, básicamente, del tiempo térmico se le llama, pero es básicamente de la temperatura. Las raíces van a crecer hasta 2 metros, hasta que los cultivos más o menos empiezan a llenar los granos, las raíces crecen hacia abajo. Eso pasa siempre que el suelo tenga por lo menos 30% del contenido de agua útil o un poco más, 30, 40%, depende de la textura. En la medida que yo tenga esa humedad, las raíces van a crecer a una velocidad constante. Crecen a la misma velocidad si tengo 100% de recarga que si tengo 60 o 50, ¿sí? Pero debajo de 30 se enlentecen, no pasan. Y como yo siembro un cultivo que pongo las raíces arriba al principio, que pongo la semilla, después para usar el almacén tengo que llegar a 2 metros. Y para eso, si en el medio tengo un sándwich seco, una capa de 20 centímetros seca, tengo que saber que en ese lote tengo riesgo de no usar el agua profunda, ¿sí? Tengo un poco más de riesgo. Si no caen buenas lluvias al inicio del ciclo, puede pasar que el cultivo se quede con un sistema radical más superficial y por lo tanto más sujeto a ese déficit de lluvia que vimos hoy. Bien, entonces puedo con el tacto reconocer cuánta agua hay en el suelo y según las texturas, que también las puedo reconocer al tacto, puedo saber de qué suelo están. En general están ustedes trabajando suelos de por acá, si bien tienen algunos ambientes arenosos, no tan arenosos como este. Si quieren ver este, vengan alguna vez a San Luis, se los muestro. Pero, digamos, a pesar de que tienen algunos ambientes con mucha arena, no llega a tanto como aquello. Bien. Bueno, y esta metodología funciona bien porque el suelo se recarga básicamente por las lluvias. Entonces, en realidad, lo que yo quiero saber es hasta dónde llegaron las lluvias y cuáles están secos y cuánta agua me sobró del año pasado, que generalmente me sobró abajo. Entonces, tengo una heterogeneidad vertical más que una heterogeneidad en el grado de humedad. Y bueno, y lo que es importante es que si el suelo está moderadamente seco, el cultivo ya no puede sacar fácilmente agua. ¿Sí? Ahí, debajo de moderadamente seco, le cuesta sacar el agua. Y entonces, de moderadamente seco a húmedo, por ahí, en estas texturas, son como unos, digamos, 50, 100 milímetros de agua que yo puedo transpirar fácil. A la demanda de 6 milímetros por día, tengo, digamos, por lo menos 20 días de transpiración relativamente fácil. Perdón, por lo menos 20 días no. Más de 10, 15 días de transpiración fácil, si tengo buena recarga. Y la otra cosa es que el segundo metro no se empieza a usar el día que yo siembro. Cuando yo siembro, el cultivo va a usar los primeros centímetros, después va a explorar. El segundo metro es un estado del almacén
más adelante en el ciclo. Y ese más adelante en el ciclo más o menos coincide con ese periodo crítico de los cultivos. Con lo cual es como que conocer el agua del segundo metro me da una idea del riesgo que tengo de atravesar estreses en el periodo crítico. Riesgo. Después, ¿me llueve bien? Bueno, pero me llueve mal, puedo zafar un poco más, con más frecuencia. Como les decía, el agua que tiene disponible en el suelo, no, a ver, los cultivos no transpiran en función de la cantidad total de agua que hay en el suelo. Transpiran en función de la demanda y la posibilidad que tienen de sacar agua del suelo. Y pueden sacar agua del suelo sin mayor problema, lo que pida la demanda, hasta más o menos el 40% del agua útil del suelo con una demanda de 4 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que en general yo todos los perfiles húmedo, moderadamente húmedo y hasta moderadamente seco, puedo sacar el agua. Pero de ahí para adelante es como que el agua sigue estando en el rango de agua útil, pero cuesta sacarla. El cultivo va a recuperar tu urgencia a la noche, pero al mediodía va a empezar a estar flaco hasta que finalmente está muy flaco. ¿Sí? Bien, pero eso es una demanda de 4 milímetros. Un periodo crítico que para nosotros sería ubicar un trigo que tiene su periodo crítico en octubre, septiembre-octubre. ¿Sí? Bien, perfecto. Eso es lo que pasa con una demanda de 8 milímetros. Con una demanda de 8 milímetros, el cultivo puede sacar lo que demanda la atmósfera, más o menos apenas el 30% de agua. Tiene que tener por lo menos el 70% de agua útil para que el cultivo no esté limitado por agua, para no deje de transpirar. Entonces, en un promedio de 6 que tienen ustedes, tienen que pensar que está por acá. Entonces, ese almacén lleno en el momento del periodo crítico es algo clave para ustedes. O sea, es algo que les cambia muy fuertemente el riesgo agrícola. Bueno, la otra cosa es que el cultivo cuando transpira, una de las cosas que hace, o sea, los cultivos no crecen porque transpiran. Los cultivos transpiran porque tienen que abrir los estomas para capturar carbono del aire, ¿sí? Abren los estomas y pierden agua. Ahora, esa pérdida de agua da otros beneficios. Uno de los beneficios que da es que transporta los nutrientes desde el suelo a las hojas. Y el otro beneficio que da es que refresca los cultivos. A diferencia de nosotros que nos metemos a la sombra y más o menos nos zafamos, ¿sí? La planta no se puede correr a la sombra. La única solución que tiene la planta es transpirar. ¿Sí? Y transpirando, refrescando. Y un cultivo transpirando puede estar 2 a 4 grados centígrados más fresco que la temperatura que yo mido en el abrigo meteorológico. Pero un cultivo sin transpirar, ¿sí? Puede estar 2 a 4 grados más alto que la temperatura que yo mido en el abrigo. Entonces, la cuestión de transpirar es clave para el manejo de la alta temperatura. Y esto es alta temperatura de Loma Plata, ¿sí? O sea, ustedes tienen más de 35 grados de máxima como promedio diario, casi desde principios de octubre hasta principios de marzo, ¿sí? Y 35 no es un número al azar, sino que 35 es una temperatura que genera daño. Un cultivo que sufre temperatura de 35 grados tiene daños celulares, sobre todo si no está transpirando, porque si está transpirando, por ahí está en 30, no tiene daños. Pero si tiene 40, difícil que no esté sufriendo algún tipo de daño, por más que esté transpirando. Pero también puede pasar que tenga 33, 34 y tenga en el canopeo 37, 38 porque no transpira. Entonces, la interacción estrés hídrico por estrés térmico es clave y es uno de los factores más importantes de prestar atención a si en los genotipos hay algo, si hay alguna mejor tolerancia a algo, si alguna de estas cosas que me preguntaban hoy mejora eso. Bueno, puede ser, ojalá, digamos. O sea, el tema es entonces tener claro que ese estrés térmico hídrico es importantísimo. Entonces, monitorear la recarga y tener claro que necesito una determinada recarga, sobre todo en el periodo crítico. La segunda cosa es la napa. La napa, como les dije, eso es ¿cómo es? Una fosa. Allá hay un cultivo de trigo, eso tiene unos 4 metros y pico. Y lo que tienen acá es agua libre. ¿Sí? El agua libre, quédate tranquilo. El agua libre, esto es la napa. ¿Sí? O sea, el fondo de esa fosa, el pelo de agua, es la napa. Y lo que se ve acá, esto húmedo acá, es lo que se mueve la napa por ascenso capilar, por los poros del suelo, hasta determinada altura.
Y esa altura depende de la demanda. Ustedes vieron que en verano, si uno mira una cuneta, está el pelo de agua y está húmedo algunos centímetros por sobre la cuneta. Medio metro, no mucho más. Pero en invierno, por ahí está húmedo 1,5 metros. Eso tiene que ver con que en invierno, por ahí llega hasta 1,5 metros de distancia del agua, porque sale el agua a 4 milímetros por día. Pero en verano, que sale a 6 o a 7, ya llega hasta por acá a una determinada velocidad y ahí ya el sol logra secarlo. ¿Sí? Bueno, eso pasa lo mismo con la napa. La napa es un pelo de agua libre que le entrega agua eventualmente al cultivo o al suelo, si está seco o si el cultivo está chupando agua, hasta una determinada distancia, que es por ascenso capilar. Bien, y tenemos que tratar de conocerlo. Para eso lo que hacemos es, y por ejemplo acá en la cooperativa hay algunos puestos, tener unos tubos que lo que hacen es medir el nivel de la napa y eventualmente también saber su calidad, de la que vamos a hablar un poquito ahora. ¿Sí? Pero en principio ahí tenemos un freatímetro y tendríamos que poder saber la napa. ¿Por qué podemos saber? La otra cosa es el agua del suelo, entre un parche y el otro, esa agua que está moderadamente húmedo, seco, qué sé yo, no se mueve. O sea, si yo tengo acá una zona húmeda, no le va a entregar agua a una zona seca que está a 2 metros de distancia. Sin embargo, si yo tengo napa, ahí sí la conectividad lateral es mucho más fuerte. Y si yo tengo napa, además hay conectividad de presiones, de lo que le hablaba hoy. ¿Sí? O sea, en esa situación se da esos cambios de vasos comunicantes que nos genera esos vasos llenos de agua. Y entonces, en principio, cuando tengo la napa cerca, tengo que saber que nos está conectando lateralmente. Y la otra cosa es que si quiero saber cuánta agua tiene disponible de napa o dónde tiene la napa un cultivo, si el cultivo está usando agua de napa, tengo que estar metido adentro del cultivo. Si yo estoy en un borde, tengo efecto de toda la vecindad. Por eso tiene que estar metido por lo menos unos 150 metros en la unidad de manejo. Bien, ¿y cuánto puede entregar la napa? Si yo tengo un cultivo que tiene unas raíces hasta, creo que 1,5 metros, ¿dónde estoy? Sí, creo que está hasta 1,5 metros. Y la napa está a 2 metros, o sea que hay 50 centímetros entre napa y cultivo, en una textura franca. Puedo entregar, o la napa le puede entregar por ascenso capilar 5 milímetros por día. ¿Sí? En un periodo crítico, previo a floración, post-floración de unos 50 días, son 200, 250 milímetros de agua que le puede entregar la napa al cultivo, si esa napa no es salina, ¿sí? Y entonces, eso es básicamente pasar de una situación de posibilidad de estrés a nula, básicamente como si pasaran con riego. Esto tenemos algunas zonas de Argentina donde esto lo manejamos bastante bien y tenemos este tipo de plus en la producción. Entonces, es un montón de agua. Si en vez de tener la napa a 2 metros, la tengo a 4 metros, la distancia acá aumentó mucho y a 4 milímetros por día no va a llegar a tanto, pero llega 0,5 milímetro por día. 0,5 milímetro por día es muy poco, en esos 50 días son 30 milímetros, no me agrega nada, ¿sí? No me cambia mucho la carga de producción. Sin embargo, si uno piensa entre que coseché en abril y que voy a sembrar en noviembre, todo ese tiempo, este es incluso más corto, pero puede ser que tranquilamente a 0,5 milímetro por día, la napa que está a 4 metros, 4,5 de profundidad, me recargue el segundo metro de perfil. Me lo recargue sin problema. O sea, en todo el tiempo. Obviamente, para recargarlo tiene que bajar la napa y entregar agua al cultivo, al suelo. Sin el cultivo. Es un suelo que quedó seco del cultivo antecesor y se va a recargar por la napa. Entonces, es bastante importante ese efecto. En los lugares donde hay napa cercana, para las texturas de ustedes dentro de los 5 metros, ¿sí? La recarga del segundo metro puede estar influenciada por la napa freática. Parece que no, pero puede estarlo. O sea que, por eso van a ver que digo, el monitoreo de la napa en nuestro Chaco y en el de ustedes también, tiene que ser hasta unos 5 metros de profundidad, por lo menos, en agricultura. ¿Sí? Y entonces, ese es un efecto importante. Sin embargo, como ya les dije hoy, si la napa tiene sales, ese mismo ascenso que lleva agua hasta el segundo metro, me lleva las sales hasta el segundo metro. Y lo que pasa con las sales es que el cultivo transpira el agua, o sea, filtra el agua y las sales quedan en el suelo. Con lo cual, se tiende a salinizar el segundo metro.
es este efecto que les mostraba hoy en el suelo de Bandera. Lo que pasó en el sur de la localidad de Bandera, el sur es ahí a 10 kilómetros, ¿sí? Es que la napa estuvo cerca más tiempo y se les empezó a deteriorar los lotes porque les ascendía agua de la napa y terminaron teniendo todos los campos que eran buenos agricultores, buenas agriculturas con una agricultura mucho más marginal, ¿sí? Con una agricultura mucho más riesgosa. Producto de que tenían una salinización, va a ser más, del segundo metro. Entonces, tenemos que saber que eso ocurre. La otra cosa que tenemos que saber es que los cultivos no son igualmente sensibles a la salinidad. Hay cultivos como el algodón que tolera más salinidad que el cultivo de soja, por ejemplo, y el cultivo de maíz, que aparece como poco tolerante a la salinidad, o el girasol, puede ser más tolerante si en vez de ponerlo en plena primavera, lo ponemos en un verano tardío. Puede ser tan tolerante como un sorgo. Esas experiencias que tenemos más o menos en Argentina. O sea, teniendo menos demanda puede tener. Y los cultivos de invierno en general pueden usar más agua salada, no por una característica de las membranas de las plantas de cultivos de invierno, sino por una característica de que la demanda es menor, ¿sí? Entonces necesitan sacar agua menos. La sal en el agua, en primer lugar, es una retención de agua, nada más. Es como, en vez de presión por los agujeros más chiquitos secos, es por lo que se llama tensión osmótica, que es la tensión que genera la sal. Entonces, puede haber en los jugadores aportes para manejar situaciones donde la napa puede ser salada. Y entonces tenemos que tratar de monitorear la recarga y tomar decisiones críticas, que es lo que me está faltando acá. Entonces, podemos empezar, ahora sí me voy a focalizar en Argentina, en la zona ahí de Gancedo, como les decía, Gancedo, el este de Santiago del Estero, donde uno puede ponerse, ni bien terminó la cosecha, preguntarse en función de la recarga del perfil y el estado de la napa, si va a ir a un barbecho hasta el cultivo de verano siguiente o si va a introducir un cultivo de cosecha o un cultivo de cobertura. Y eso lo hacemos en función de la humedad. Y esto es la respuesta de 24 encuestados que en conjunto manejan 660.000 hectáreas agrícolas, ¿sí? En un grupo, en dos grupos en realidad, Grupo Charata, tres grupos. Grupo Charata, Grupo Los Gatos y Crea Guayacán. Y en términos generales, fíjense que de una situación de más agua a menos agua, en la situación de menos agua empieza a predominar hacemos barbecho. En la situación de más agua, más napa, de buena calidad, empieza a predominar hacemos trigo de cosecha, ¿sí? En el medio aparece centeno de cobertura, no es que no aparece nada. Solo en un extremo dejamos de hacer algo. Y algunos, otros no. Aún en el extremo intentan hacer una cobertura. La otra cosa que aprendimos en Argentina es que tenemos un componente importante para manejar la napa que se llama vicia. Vicia villosa es una especie que profundiza muy rápido en invierno, es un cultivo de cobertura, lo usamos generalmente, y lo que tiene es que puede profundizar y puede alejar la napa tanto como 5 metros, a costa de consumir mucha agua. Pero si mi problema es alejar la napa en parte, es una herramienta interesante para hacerlo. Y ustedes, si tienen napa cerca, uno de los problemas es alejar la napa. Y mejor si con esa napa genero, como con vicia, biomasa y nitrógeno en el sistema. ¿Sí? Bien. Después hay una segunda decisión que solemos tomar en esta época, que es si hicimos un cultivo de cobertura, ¿cuándo se seca? Si se seca temprano o se seca tarde. Y ese secado temprano o tarde depende del nivel de humedad. Y la tercera decisión, que es una ventana que se abre ahora y casi no se para este enero, es qué cultivo hago y eventualmente qué fecha de siembra y arreglo espacial de arreglo. Y de vuelta todo eso se hace en función de la recarga de agua. En el caso del secado, fíjense que de vuelta, con una situación de napa muy cerca, hago secados tardíos e incluso un trigo que era para cobertura, por ahí, si la napa sigue estando cerca, trato de mandarlo a cosecha. En cambio, cuando me voy a una situación de moderado seco, ya ahí al inicio de la primavera, lo que hago es tratar de secar inmediatamente para dejar de consumir agua, tener la cobertura, que eso infiltre y que eso me ayuda a recuperar ese perfil. En general, en las tres situaciones, un perfil moderadamente seco
Yo puedo tener, esto lo voy a pasar muy rápido, disculpen, puedo tener un cultivo de soja que tenga un estrés promedio de un confort hídrico promedio del 92%, que quiere decir le faltó un 8% de agua en promedio de 50 años según este balance hídrico. ¿Sí? Y perdió a la napa solo 25 milímetros de agua, o sea, se le fue un poquito de agua en algunos años muy húmedos, perdió algo de agua, nada más. Ahora, yo en esa situación, aún en esa situación, puedo meter un cultivo de cobertura que me genera un pequeño aumento del estrés hídrico, pero muy poco, porque es un cultivo de cobertura que seco temprano, que se queda a mediados de agosto. Y genero cobertura, manejo malezas, aumento la infiltración de lo que viene, etc. Lo puedo llegar a manejar. Puedo mantener la pérdida de agua para la napa en esos años muy húmedos, no me cambia mucho. De hecho, a veces por ese efecto de mayor cobertura puedo tener mayor infiltración. Pero claramente transpiré 90 milímetros más de agua, ¿sí? Transformé parte de la evaporación en transpiración. También en una situación de perfil lleno, yo parto de un cultivo que tiene un confort mayor del 95%. En esa situación puedo meter un cultivo de cobertura que seco aún un poquito más tarde y quizás la adaptación del secado puede manejarse un poco mejor, bajando un poquito el confort hídrico. Pero de vuelta me entra un cultivo de cobertura. Y si en vez de tener esa situación tengo un cultivo que parte de napa a 2,5 metros, creo que está por ahí, napa a 2 metros, perdón, napa a 2 metros, el cultivo de soja, cuando empieza a crecer, al principio de la primavera la napa se va a acercar a la superficie por la recarga, pero después el cultivo la baja, y en principio el cultivo apenas usa unos 5 milímetros de napa. La napa le entregó muy poco al cultivo. Es una soja tardía, le entrega poco, y bueno, la napa baja un poco, pero no mucho. Ahora, si yo en vez de hacer eso hago un trigo de cosecha y soja, ahí le saco 160 milímetros de agua a la napa, cosecho un trigo que tiene un confort hídrico del 100%, o sea que nunca tuvo estrés, y la soja sí pasó de un confort del 100% a un 80%. Pero ahí, depende de los márgenes de cada cultivo, el doble cultivo es para nosotros mejor y además usamos agua de napa y la anejamos. Bien, en general estas cosas que se pueden ver, por ejemplo, esto es una situación donde medimos en un barbecho maíz tardío versus un cultivo de cobertura de algodón. Acá es una cortina y esto es un aparato que mide eléctrica hasta unos 6 metros de profundidad y cuanto más celeste está, más humedad hay, cuanto más rojo está, más seco. Debajo de la cortina, que es una cortina con bastante gatón, el perfil está seco, ¿sí? Hasta los 6 metros, y debajo de los dos planteos agrícolas el perfil está más húmedo. ¿Sí? Ahora, detrás de esta alternativa que consume más agua, porque era un cultivo de cobertura y un algodón que tiene un ciclo más largo, etcétera, etcétera, lo que tenemos es una napa un poco más profunda, 30 centímetros, incluso con un poco más de salinidad, porque el cultivo, digamos, en el otro, la napa subió un poco más y subió un poco más dulce, ¿sí? Pero de vuelta, o sea, son cosas a ir manejando. Bien. Y en esas situaciones de napa, los productores toman decisiones del tipo de, bueno, en una situación de napa de muy buena calidad, tal vez hago un doble cultivo. De vuelta, nosotros tenemos una situación de primavera que nos permite pensar en girasol. Quizás ustedes no la tienen, ¿sí? Pero capaz que el trigo sí funciona, el trigo soja. O, bueno, ahí hay maíz de primavera. Ahora, en la medida que la situación es de napa salada, ahí empiezan a aparecer otras alternativas. Crece sorgo, crece algodón, ¿sí? Crece la idea de decir, sigo un barbecho porque esto, acá no puedo hacer nada y voy a hacer el cultivo tardío para zafar y después vemos, ¿sí? Eso pasa en el manejo. Pero volviendo a hilando, cerrando con la charla de esta mañana, hoy le decía qué proporción de bosque, qué uso de ese bosque o de ese territorio hacemos o de esas pasturas. Y también qué hacemos con la agricultura. La agricultura va a ser maíz, soja o este componente que está creciendo en el campo de ustedes es importante. A mí mi percepción es que este componente que es algodón tiene que crecer muy fuertemente y todo lo que hagan para potenciar la cadena del algodón va a permitir manejar mejor los campos del Chaco, ¿sí? Entonces, eso es un componente importante. Pero el otro componente es que hago en invierno. Puede ser que solo haga coberturas, pero también puede ser que el cártamo sea una alternativa, que la vicia o que el trigo. No sé, hay que ir pensando en esos componentes.
Ustedes van a tener sin duda, por la demanda que tienen, y esto es abierto a que pensemos, van a tener que seguir teniendo cultivos tardíos, y bien tardíos. Probablemente, como yo les decía hoy, lo que para nosotros es diciembre y enero, es para ustedes mediados de diciembre a mediados de febrero, digamos, esa ventana completa. Bueno, eso hay que manejarlo. Pero ese consumo, por lo menos en la zona de Loma Plata, me deja un montón de agua. Y ese montón de agua lo tengo que transpirar. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Y ahí entra el componente invernal. Bien, terminando, perdón Luis, me pasé un ratito. Tenemos que evitar sequías transpirando en periodos críticos y evitar excesos transpirando para producir biomasa que reduzca pérdidas y potencie el funcionamiento ambiental. Eso es una intensificación agrícola adaptativa. La pregunta que le dejo para ustedes en el equipo de innovación de la zona, de agro y todos los socios, es cómo adaptamos en cada ambiente. ¿Qué hacemos con ese planteo agrícola puntualmente? La otra cosa que les dejo es que en esta zona donde la napa está relativamente cercana allá y tiene mucha sal, eso lo saben ustedes mejor que yo, ¿sí? Es difícil convivir solo con la agricultura, ¿sí? O sea, ustedes necesitan un componente que se llama bosque, ¿sí? Que es para mantener alejado esa agricultura. ¿Dónde poner ese bosque? O sea, ¿dónde tiene que estar ese bosque? ¿Dónde tiene que estar el remanente de ese bosque? ¿Qué cortina puede hacer engordar para que sea un parche de bosque en algún lado? O sea, cuando me pasé para decir, bueno, ¿cómo manejo esto en la agricultura? Porque lo que les va a permitir eso es potenciar la agricultura que hacen al lado. Yo creo que son compatibles una y otra cosa. Lo que tengo que pensar es yo creo que en bloques. La agricultura se lleva muy mal con las cortinas, ¿sí? Pero no se lleva mal con los bloques. ¿Sí? O sea, con las cortinas siempre están peleando que el borde, que me saca el estrés hídrico, qué sé yo. Bueno, es cierto. ¿Sí? Entonces, eso en un bloque pasa menos. Y bueno, de vuelta, aprendamos en comunidad y tratemos de innovar juntos. Gracias.